El acuerdo Sykes-Picot toma su nombre de sus dos principales negociadores, el noble inglés Sir Mark Sykes y por el diplomático y abogado francés François-Georges Picot. Tras una serie de conversaciones que habían comenzado en noviembre de 1915, los términos del pacto fueron detallados el 9 de mayo de 1916. Sykes, terminada la Primera Guerra Mundial, cae enfermo de gripe, falleciendo poco después, el 16 de febrero de 1919, en la habitación de su hotel. Tenía 39 años. Mientras tanto, a Picot se lo nombró alto comisionado en Palestina y Siria entre 1917 y 1919, ministro plenipotenciario en 1919, alto comisionado de Bulgaria en 1920 y embajador en Argentina. Seguimos aquí en Bajo la Lupa de Gale por la nota vez. Estamos con Martín Pavolucci. Justamente en este segundo bloque estaba pautado, según el guión, acá está el guión, que me marcan, precisamente como si Martín hubiese leído cómo se inicia este tratado de Sykes-Picot, ¿no? Entonces, estábamos hablando de Bilad Sham, del país de Damasco, de lo que hoy se conoce como Palestina, Líbano, Siria e Irak. ¿Cómo se dividió eso? Y dónde está el Estado de Israel, es importante. No. Palestina ocupada. Nosotros acá hablamos de Palestina ocupada. ¿Por qué hablamos de Palestina ocupada? Porque el Estado de Israel es algo posterior, sí, por supuesto, implantado artificialmente. Nadie puede negar que fue implantado artificialmente, porque no nació ahí. ¿Se entiende? ¿No? Había pueblos hebreos en la zona que nadie los rechaza, al contrario, eran pueblos hebreos, está bien. Pero esto es otra cosa. Esto fue creado con la inmigración de los judíos europeos, judíos conversos, que vienen de los házaros, de la Rusia, zarista también. Entonces, esa es otra historia. Por eso hablamos del origen. El origen era Palestina, porque ni Jordania existía. Teóricamente lo tendríamos que contar entre los países de Bilad Sham, pero no, porque Jordania no existía. Existía Palestina, existía Líbano, existía Siria e Irak. Bueno, justamente Jordania es una creación del Tratado Sykes-Picot, es una consecuencia y es más, es un lugar en donde se refugian líderes árabes que venían de la península arábiga. Eso igual es probablemente para profundizar más en otro programa, pero es como la retaguardia de todo el liderazgo árabe que se tuvo que ir de la península árabe, justamente. Bueno, ¿cómo comienza la población de Palestina? Vienen del sur de la península arábiga, se establecen en Cisjordania, son los cananeos, los que después fueron llamados fenicios, que es el mismo pueblo. Fenicio viene de la palabra finiki, del griego finiki, y finiki significa rojo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era teñir los géneros con una tintura de color rojizo. En realidad es el mismo pueblo. El fenicio es cananeo, y el cananeo es el árabe que viene de la península arábiga del sur, del Yemen. Sigamos con Sykes-Picot. Sí, bueno, como te había dicho antes, este es un pacto en el cual deciden repartirse la región, como te había dicho antes, la actual Jordania, el actual Estado de Israel con la pretensión histórica de los palestinos, el Estado actual de Irak. Todo eso iba a ser parte del Imperio Británico, iba a ser administrado por el Imperio Británico. Quedó de hecho así. Quedó de hecho así. Esto sumado a la administración previa de Egipto, que se le habían quitado a los otomanos y también a Francia, que lo había tenido en algún momento. Luego, la otra parte iba a ser el Líbano, Siria. El Líbano y Siria. Me estaba olvidando. Claro, no, hay una parte también de la actual Palestina que iba a quedar en manos también de Francia, pero es otra. Esa es otra historia. Otra historia. Básicamente lo que se iba a quedar Francia era con Siria y con Líbano. Y luego
que además históricamente había relaciones, Francia tenía hace mucho tiempo pretensiones sobre esa región y había tenido incursiones en esa región. Incluso las oligarquías locales hoy en día siguen siendo muy afrancesadas, también producto de esto. Exactamente. Hay una región que no la hemos nombrado, que también entra dentro de la partición, si se quiere. Quizás no geográfica, o sí, pero es la parte del Magreb, ¿no? Lo que comprende Marruecos, Libia, Egipto. El norte de África. Exactamente. Egipto, Argelia y Túnez. Argelia y Túnez también fueron a parar bajo mandato francés. Egipto quedó bajo mandato británico. Que es una zona de influencia geográficamente, viéndolo desde un punto de vista imperialista, francesa. Pasa que, bueno, por vicisitudes de las guerras y demás, Francia la perdió, pero la pretensión era tener eso. Más Napoleón, su gran campaña militar, su fallida campaña militar, pero que le dio mucha proyección, fue en Egipto. Volviendo al pacto, justamente, este pacto visualizaba esto y había un tercer espacio para el aliado más pequeño, pero su gran extensión, que era la Rusia zarista, que se iba a quedar con sus puertos de aguas calientes, que es una pretensión histórica de los rusos porque necesitan que no se les congelen básicamente las aguas cuando salen, es un problema que sigue teniendo Rusia hoy, y por otro lado, que lo suplen un poco con Siria, de alguna manera, y por otro lado, Estambul, la ciudad de Estambul, más como una cuestión más simbólica que otra cosa, que era destruir el Imperio Otomano y quedarse con la antigua capital del Imperio Romano. El trofeo, que es una ciudad importantísima, pero no era una ciudad tan importante a nivel de riqueza como sí geopolíticamente. Lo que pasó básicamente fue que, bueno, como quienes conocen la guerra saben, primero de todo que Rusia se rinde, ya gobernada por los bolcheviques, que no tenían ningún interés en mantener una guerra imperialista. Y este tratado, secreto por lo que vamos a decir ahora, es difundido justamente por el Pravda, por el diario del Partido Comunista, que es el primero que lo difunde y que luego esto lleva a que otros diarios del mundo, sobre todo el diario de Manchester, difunda esto, que era un tratado secreto. ¿Y por qué era secreto? Porque era producto de una traición. ¿En dónde está la traición? La traición está de parte, no de los franceses, que son bastante brutales. Vos antes habías hablado de Argelia. Digamos, los franceses en general no son muy diplomáticos, pese a la imagen que uno tiene de ellos como progresistas. Pero sí los británicos. Los británicos habían prometido al rey Hussein, la foto está ahí. Sí, al Sharif Hussein. Al Sharif Hussein. Yo hablo en terminología más occidental, pero claro. El rey Hussein, pero sabemos la diferencia. El rey Hussein es nieto de este hombre. El rey Hussein de Jordania. Sí. Volviendo. Para que no se confundan. Este es el Sharif Hussein, que era el jefe de la península arábiga. Sí, sí. Y creo, si no me confundo, un familiar lejano de los fundadores del profeta. Es un descendiente del profeta, por eso es Sharif. Sharif es noble, es porque proviene de la familia del profeta. Sharif generalmente lo llama la rama sunita del Islam. Para nosotros, o sea, los que somos de la rama chiita del Islam, sería un seyyed, ¿no? Un clérigo. No, un seyyed. Un seyyed es alguien que desciende de la familia del profeta. Pero no importa, para el asunto es lo mismo. Era un descendiente del profeta. Esas son las divisiones que tienen entre chiitas y sunitas. No, son terminologías. No. A ver, al Sharif Hussein le prometieron liberar su región. Exactamente. Y crear la Gran Siria. Exactamente. ¿A cambio de qué? De que los ayude a luchar contra el Imperio Otomano. Cosa que se ve en la película Lawrence de Arabia. Estaba este aristócrata, este coronel del ejército británico. La película, bueno, es una buena película, pero por supuesto tiene una dramatización. Pero buena parte realmente es real de seducción de parte de esta aristocracia británica que tenía una pretensión imperial contra el Imperio Otomano, pero le prometió a los árabes finalmente tener un estado propio, ¿no? Que tendría una capital en la zona de la actual Arabia Saudita. Otra historia también interesante para contar, porque en ese momento Hussein era el Sharif de Meca. Claro, exactamente.
y que además es el centro histórico de los árabes, justamente. Desde la creación los del palestinos Islam, vienen del sur de... desde la creación del Islam, o desde la aparición del Islam, por así decirlo, la fundación del Islam, Meca es la referente. Primero fue Medina el centro de gobierno, pero después Meca era la referente de toda la región. Y él era el sharif de Meca. Ahora, todos tienen como un héroe a Lawrence de Arabia. Se ha creado un mito de tipo que realmente ha ayudado a los árabes. Un Rambo, ¿no? Un Rambo histórico. Claro, sí, pero un gran mentiroso, ¿no? Un hábil diplomático británico, del Imperio Británico, que han sido muy hábiles en eso. Y como te decía, la diferencia entre los británicos y los franceses es que los británicos tienen esa diplomacia del té, además de la corrupción, por supuesto, que los franceses no. Los franceses son mucho más brutales. Y básicamente esa es la tradición. Ellos prometían eso, prometían incluir a Palestina dentro de esta gran Siria. Imaginemos un Estado árabe autodeterminado, con dos capitales de tipo religioso, por supuesto con tolerancia hacia minorías, pero con una continuidad histórica y geográfica. Musulmanes, judíos y cristianos han vivido milenariamente en la región sin conflicto. Sí, pacíficamente. Sí. Hasta que entró la influencia, por supuesto, de Occidente, del imperialismo occidental. Exactamente. Al mismo tiempo, y volviendo al tema de la tradición, un poco tiempo después, pero prácticamente al mismo tiempo, se descubre, no solo con el Tratado de Sykes-Picot, sino con la Declaración de Balfour, precisamente, que dos diplomáticos británicos, Lloyd George, que había sido abogado de la gente del Barón de Rothschild, de la Organización Sionista Mundial, y luego Balfour, justamente, James Balfour, el signatario de la carta, le prometía... Tendríamos a decir que Lord Balfour era el canciller de Gran Bretaña. Sí, también Lloyd George lo había sido. Y los dos, básicamente, lo que le proponen es la creación de un Estado con autodeterminación judía en Palestina. Estaba esta doble promesa, que luego sabemos históricamente cómo terminó. Bien. Digamos, con la traición a los árabes. Precisamente, esa es la clave del Tratado de Sykes-Picot. Exactamente, para que se pueda ver claramente, porque vamos a decir, estamos en 2016, estamos diciendo que se cumple un siglo del Tratado Sykes-Picot. Y la Declaración Balfour se emite en 1917. Es decir, que estamos hablando de tiempos contemporáneos. Es decir, que estamos hablando de un paralelismo en las negociaciones. Es decir, que estamos hablando, como decís vos, de una doble traición. Porque no solo no le cumplen al Sharif Hussein la promesa, sino que por otro lado, Lord Balfour, como yo digo generalmente en todos los programas, le promete a otro lord inglés, a Lord Rothschild, la tierra de un tercero, los árabes, para que le ocupe un cuarto, la inmigración judía europea. Exactamente. Pero eso va a ser tema que vamos a tratar en el siguiente bloque, la influencia del sionismo. Obviamente ya dijimos la Declaración Balfour que desencadenó en la implantación artificial del régimen israelí. Y nada, quédese con nosotros acá. Está interesante la charla, está interesante el programa. Tenemos un invitado de lujo que realmente nos da detalles históricos. Martín Paolucci ya lo dijimos, nació en Italia, es más argentino que dulce de leche, no es musulmán, no es árabe, es un tipo estudioso, genuina honestidad intelectual. Sigue aquí con nosotros en Bajo la Lupa de Galeb por ANUR TV. La segunda parte del plan de rediseño de Medio Oriente se da a partir de la traición a los pueblos árabes, quienes esperaban la conformación de estados árabes independientes, y mientras tanto se pactaba el inicio de una progresiva migración de colonos judíos provenientes de Europa para instalarse en Palestina. Bajo el amparo de la llamada Declaración Balfour,
en la que participaron Mark Sykes, numerosos multimillonarios e influyentes miembros de la Federación Sionista con sede en Gran Bretaña, comenzó a diseñarse la usurpación. Esta declaración refiere a una carta enviada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña e Irlanda, para que fuera transmitida a la Federación Sionista. Una carta que menospreciaba los derechos de millones de habitantes que vivían en ese entonces en Palestina, y se le promete el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Finalmente, en 1948, terminó de concretarse este plan, con la instauración del régimen de Israel y el inicio de la limpieza étnica contra los palestinos.